El que viene a ti, tú no lo desprecias, Padre. Gracias, Dios. Amén, Padre. Amén. Amén, Señor. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Sí. Tenga su Biblia preparada, por favor. Vamos a continuar y a finalizar este estudio o serie que veníamos hablando las semanas anteriores acerca de el andar digno. ¿Recuerda? Venimos hablando acerca de la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soportarnos, ¿verdad? Unos a otros, y de alguna manera, pues, ahí está, ¿no? La palabra. Ahí está el estándar de Dios, el cual cada día tenemos que ir caminando hacia Él, cada día tenemos que ir creciendo en ese sentido. No hablamos que hoy nos sentamos, ¿verdad? Y ya salimos con paciencia y humildes y muy mansos y todo amor y todos nos soportamos, y no es así, ¿verdad? Qué bueno que fuera así. Qué bueno que hoy nos sentamos, escuchamos y ya salimos de esa manera, pero no es así. Es, como dice el apóstol, un ruego constante, de alguna manera, que él lo hace, y de alguna manera es un ruego en el sentido de, por favor, caminen en esta manera, por favor, anden en esta manera. Constantemente es una repetición, es un ruego, es eso, ¿no? Es una repetición de algo. Cuando pedimos perdón, rogamos, perdóname, y volvemos a pedir perdón, y volvemos a pedir perdón, y a lo mejor la persona dice sí, ya, pero uno de repente dice no, como que siento que no, y otra vez, y es así constantemente, un ruego, una repetición constante de anden en esto, caminen en esto, obedezcan en esto constantemente, y es una manera en la que la palabra hace referencia a nosotros, ¿no? Constantemente, todo el tiempo, toda la vida nos va a llevar a estarnos repitiendo esto es lo que yo quiero. Y mencionamos algunos aspectos, como dije, y en el capítulo 4, del versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu presencia en nosotros, tu Espíritu Santo, Señor, porque podemos glorificarte, podemos alabarte, Señor, y sentimos, claro, y podemos, Señor, entrar a tu presencia confiados, sabiendo que tú
no nos desechas, Señor, sabiendo que tú siempre estás dispuesto a que tu iglesia, cuando se junta, cuando te alaba, cuando te adora, Señor, con todo su corazón, cuando te reconoce a ti como el único Dios verdadero, cuando te reconoce a ti como el único Dios grande y poderoso, cuando reconocemos, Señor, aún como criaturas nuestra condición y reconocemos que te necesitamos, que tú eres nuestro Dios, Señor, y tú te complaces con tu iglesia. Padre, y esta mañana oro porque tu palabra, Señor, las palabras que yo pueda hablar sean dirigidas por ti, por tu Espíritu Santo. Oro porque cada corazón sea tocado, oro porque cada vida, Señor, sea tocada en su corazón y en su mente por el poder de tu Espíritu Santo. Y que cada día, Señor, la iglesia que tú has permitido que permanezca hasta el día de hoy, crezca en el conocimiento tuyo, Señor, y guardemos la unidad y el amor y la paciencia, Señor, como así lo has dicho. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos entonces, hermanos, es un patrón, de cierta manera, un patrón de vida que nos está marcando la palabra, que nos está marcando Dios o en este sentido. Un patrón de la humildad. La humildad nos lleva, ¿verdad?, a la luz, nos da luz, nos lleva a la mansedumbre, nos lleva al soportarnos, nos lleva a la paciencia, ¿verdad? Y esas son las virtudes en las cuales creo yo pueden ser las virtudes más grandes o más poderosas para una iglesia, en la cual una iglesia se puede mover en este sentido, la humildad, la paciencia, el amor, el soportarnos, la unidad. Y muchas veces pensamos que o llegamos a pensar ¿cuál podría ser las virtudes más poderosas en una iglesia? ¿Cuál podrían ser esas partes de una iglesia que sea fuerte, que sea una iglesia así como muy bien vista? ¿Cuáles podrían ser? De alguna manera podemos pensar en cosas tal vez seculares o tal vez cosas como ¿qué podemos hacer nosotros? ¿No? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pero realmente estudiando esto, entendiendo un poco más, podemos pensar y creer, creo que estas son las virtudes más grandes que la iglesia puede tener, en las cuales la iglesia se puede mover, ¿no? O puede dar evidencia fuera de ser un buen local o una iglesia muy grande o cualquier otra cosa que es consecuencia creo que las virtudes más grandes son estas, ¿no? La humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, el soportarnos. Creo que eso es lo que la iglesia antigua en Hechos era. Por eso crecía tan rápidamente. Por eso dice la palabra que el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. De alguna manera ellos salían y predicaban el evangelio, o déjeme decirle de esta manera, o ni siquiera predicaban el evangelio, porque era tan visible esa unidad, era tan visible esa paciencia, era tan visible ese amor, era tan visible esa mansedumbre y esa humildad, que muchas veces ni siquiera pienso yo que fue necesario o tuvieron que hablarle a alguien. Y no estoy mencionando que no lo hagamos, pero es algo en lo cual creo que la iglesia debería y debemos movernos y debemos estar y buscarlo todo el tiempo. Cuando pensamos, por ejemplo, en el evangelismo, ¿no? ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en un evangelismo? Lo primero que pensamos es un método, ¿no? Un método que podemos aplicar para poder llevar a alguien, ¿cierto? O decirle a alguien lo que es el evangelio, ¿verdad? Y tenemos muchas veces métodos como 3 puntos, los 4 puntos, o te doy el folleto, o lo que sea,
pero de alguna manera eso es lo que pensamos muchas veces, ¿no? Un método que podamos nosotros aplicar, que podamos hacer, que podamos tener para poder llevar ese evangelio. Y pensamos, hay que salir, ¿verdad? Y hay que hacer algo, no sé, hagamos un concierto, hagamos una obra de teatro, hagamos 1000 cosas para que la gente podamos llamar la atención de la gente, hagamos o tengamos un mensaje duro, tengamos un mensaje fuerte, que hay que darle duro a la gente para que la gente entienda, para que la gente entonces pueda ser, no sé, quebrantada tal vez. Pensamos en muchas cosas como esas, muchas preparaciones que podemos nosotros realizar como para poder llevar el evangelio, poder llevar la palabra, y esos solamente son métodos, cuando realmente el mensaje más grande que tenemos en este mundo, ¿verdad? Si tan solo tenemos el amor, la unidad, la paciencia, la humildad, esos son los mensajes que podríamos o que debemos tener y que tenemos también que dar, ¿no? No estoy promoviendo que no digamos nada, no estoy promoviendo que no se pueda hacer algo, simplemente es que muchas veces caemos en métodos totalmente humanos, en los cuales nos pueden llevar a un resultado tal vez por un momento, por un tiempo, pero yo creo y lo hemos mencionado aquí en algunas ocasiones, que la parte en la que Dios hace y de tocar un corazón, esa es la parte sobrenatural de Dios, nada más, ¿no? Eso es algo que a Dios le corresponde nada más, ¿cierto? No nos corresponde a nosotros, no soy yo alguien tan especial o tan fuerte o tan elocuente o tan, no sé, para llegar a convencer a alguien de pecado. No lo soy, porque yo estoy en la misma situación, ¿verdad? Todos luchamos con algo y tenemos situaciones en nosotros. Es Dios mismo, es Dios, el Espíritu de Dios, que toca el corazón, que abre el entendimiento, que quebranta una vida, que trae un nuevo nacimiento. Solamente Él. ¿Qué nos toca? Como mencioné, hablar el Evangelio, predicar la palabra, llevarla, ¿verdad? El Evangelio. Es lo que nos toca hacer, pero aún así, no solamente es eso, sino que hemos venido hablando acerca de la conducta o el patrón o el sentido de la iglesia, cómo debe vivir y cómo debe caminar. Y lo que hablamos y en las semanas anteriores y lo que hemos venido entendiendo es el patrón de Dios, el estándar de Dios para la iglesia. No solamente es, bueno, ustedes vayan y prediquen, ustedes vayan y den. No, ustedes vayan y den, prediquen el evangelio, pero vivan de esta manera. Vivan en este sentido. Vivan sobre esta línea. Ya tienen la enseñanza, ya han sido enseñados, ya han sido discipulados, ya han tenido durante años y años y años de escuchar el evangelio, de escuchar la palabra, hemos sido instruidos aquí, allá, donde sea. Ahora vívanlo, ahora aplíquenlo, ahora llévenlo a su propia vida, ¿cierto? Llévenlo a su vida, no es, bueno, hay que decírselo a él para que él empiece a vivir de esta manera. No, es apliquémoslo primero a nosotros, a nuestra propia vida. No, vivamos en esa humildad o en esa paciencia y busquemos todos los días esto. Eso es lo que Dios está diciendo, es lo que Dios nos está hablando. De alguna manera, si nosotros tenemos esto, si nosotros buscamos esto y nos movemos en este sentido, digo, el mundo no sabría qué hacer con nosotros realmente, ¿no? Podría mirar, ¿verdad? Y a la iglesia y decir, oye, esto no es normal, esto no es natural, esto es algo sobrenatural, ¿verdad? Que no viene de ellos mismos, no son como nosotros. Ellos pueden pensar, o el mundo podría referirse o mirarnos de esta manera. No son como nosotros. En algunas ocasiones, ¿verdad? Nuestros métodos son tan difíciles de llevar a cabo, ¿verdad? Son tan difíciles de repente de usar y
y de cierta manera, déjeme decirle así, la iglesia cae en un sentido de querer superar las expectativas de alguien, o de alguna forma querer superar también o entra como en una competencia con las diferentes iglesias, de decir, es que ellos hacen esto, nosotros hagamos lo otro, ellos hicieron lo otro, nosotros hagamos otras cosas mucho mejores, o hagámoslo o así. En ese sentido, el método es tan difícil de poderlo llevar a cabo, es tan difícil de poder entenderlo o usarlo, porque tenemos o se tiende a superar o tratar de superar la reputación de la iglesia, ¿no? O de tener a la iglesia como, no, es que nosotros, miren todo lo que nosotros hacemos o somos, y mira, no somos llamados a eso. La iglesia no es llamada a tener una reputación en el mundo de una manera, ay, qué bonito, ay, qué padre, ay, no, es que en esa iglesia, wow, tienen muchas cosas y tienen tantas actividades, y no es llamado a eso. La iglesia es llamada a vivir en la unidad, a vivir en la humildad, en la paciencia, en la mansedumbre, en el amor, en soportándonos. En eso es lo que es llamada la iglesia, a dar el evangelio, a dar amor a los que nos aborrecen. Y eso es algo que dices, ¿cómo? O sea, sí, pero eso es algo en lo cual la iglesia tiene que ir día a día, cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos la iglesia. ¿Ven? Cada uno de nosotros somos la iglesia. No es el que venga aquí y es la iglesia, no, aquí es un local nada más en el cual nos reunimos. Cada uno de nosotros somos la iglesia, ¿sí? Y en ese sentido estamos llamados a vivir. Simplemente, si la iglesia, ¿verdad? Si nosotros tan solo tuviéramos esta humildad total, produciendo de alguna manera la mansedumbre que es fuerte y poderosa, como ese león, recuerda esa ilustración, como ese león que tiene su fuerza y que tiene toda su energía, pero que de alguna manera está domado para solamente sacarlo en el momento indicado, con la persona indicada, al momento en que el amo le dice ahora, ¿sí? Somos como esa parte, ¿no? Cuando el que está, el domador de los animales, el león está ahí sentado y ruge y como que le tira ahí, pero está domado, es un poder bajo control ahí. Al momento en que el amo le dice ahora y salta, hace el látigo, lo que sea, y tiene que saltar, lo hace. Ese es el momento en el cual nosotros como iglesia actuamos, en el momento en que Dios nos muestra y nos dice, ahora es el momento de actuar. No es, voy a hacer algo, voy a ver cómo a Dios le puedo ayudar como para que esto funcione. No funciona por nosotros, funciona por Dios. ¿Ven? Es Dios quien tiene el control de todo, es Dios la cabeza, ¿sí? Es Dios quien nos va dirigiendo, es Dios quien nos va instruyendo, es Dios quien nos va dando la dirección por dónde ir, cómo ir, por aquí no, por aquí sí, esto es lo que hay que empezar a hablar, esto es lo que hay que empezar a instruir, esto es lo que hay que empezar a aplicar a nuestras vidas. Es Dios quien nos va haciendo, es el Espíritu de Dios quien va guiando. De cierta manera, somos como ese león domado, únicamente en respuesta al amo, no en defensa personal, no en mansedumbre, ¿verdad? En una mansedumbre que nos produce paciencia, ¿verdad? No en cuestiones personales. Y entonces el mundo podría entender, se sentaría, ¿verdad? Y se daría cuenta que nosotros y nuestro evangelismo sería mucho mejor, sería mucho más fácil. ¿Sí? Sería mucho más fácil nuestro evangelismo, ¿sí? No sería un evangelismo planeado de decir, hay que aplicar tal y tal método y tales cosas, y cómo le hacemos y reunámonos y a ver, y tú qué vas a hacer y tú qué vas a hacer. No, sería tan fácil nuestro evangelismo cuando nosotros estemos
caminando en esa mansedumbre y en esa humildad y en ese amor, sería mucho más fácil, ¿no? Hay una ilustración que estaba leyendo y me gustó relacionada a esta. Hay un personaje, un señor Stanley, que fue a África en 1871 para conocer a David Livingstone. David Livingstone fue un misionero en África, un teólogo y que estuvo ahí metido, ¿verdad? Y este Stanley había escuchado mucho de este misionero en África. De alguna manera estaba como obsesionado con él, quería conocerlo, quería estar con él, ¿verdad? Y se fue, lo buscó y lo encontró. Encontró a este personaje y dice que en su pequeña historia que él pasó varios meses junto a Livingstone ahí. Para ese tiempo, dice él, era un hombre ya de edad avanzada, ¿verdad? Y él decía esto en su biografía, él decía: Livingstone nunca me habló acerca de cosas espirituales. Livingstone estaba ocupado haciendo lo que él estaba haciendo con los africanos, con todas estas personas. Stanley simplemente estaba ahí, dice, yo estaba simplemente ahí parado, observando. A los largos meses que transcurrieron, él vio al hombre mayor y dijo: los hábitos de Livingstone iban más allá de mi comprensión, y lo que más me sorprendió fue su paciencia hacia estas personas. Dice él: no podía yo entender, ¿sí? Y dice en su biografía que Livingstone realmente tenía una paciencia tan grande y una compasión hacia esos africanos paganos. Por causa de Cristo y de su evangelio, David Livingstone fue paciente, dice, no se cansaba y literalmente estaba entregándose. De hecho, se entregó totalmente, entregó su vida por toda esa gente, por llevar el evangelio, por atender a toda esa gente, por causa, dice él, por causa de su amo. Y esto es lo que escribe Stanley en su diario. Dice: cuando yo vi esa paciencia incansable, ese celo imparable, esos hijos iluminados de África, yo me convertí en un cristiano a su lado, aunque él nunca me habló una palabra. ¿No es eso en lo cual la iglesia debería estar o caminar o personalmente cada uno podríamos estar? Dice, él nunca me habló, nunca se sentó conmigo a darme un método, a decirme: mira, el punto número 1 es porque de tal manera amó Dios al mundo, y después me llevó a otro versículo donde me dice: mira, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y luego me llevó al otro, y después al final pues ya me llevó a hacer una oración y ya con eso estamos del otro lado. No. Él dice, él nunca me habló nada, simplemente al mirar su vida de él, dice, yo me convertí. Al mirar la paciencia, a mirar el amor, a mirar la humildad, a mirar cómo lo soportaba, al mirar todo ello, dice él, yo me convertí, aunque él nunca me habló una palabra. Y ese es el estándar de la iglesia que Dios marca para ella. Ese es el estándar de Dios para cada uno de nosotros. No estoy, como mencioné, promoviendo que nunca hable a nadie, ¿verdad? O que no hablemos a nadie. Únicamente estoy diciendo, algunas veces no necesita decir mucho si usted simplemente vive de manera diferente. Muchas veces no se necesita grandes palabras o cosas así, si simplemente vivimos de una manera totalmente diferente. Y la gente lo ve. Y la gente lo ve. La gente se da cuenta. La gente mira. Y de alguna manera la gente está deseosa de eso. Pero sabe que como no tiene muchas veces, o más bien está totalmente apartado de la gloria de Dios, busca por otros lados, busca
en la oscuridad, o busca otros métodos, o busca la psicología, o busca la filosofía, o busca el humanismo, busca todas estas corrientes que le hagan poder llenar un poco ese vacío que tiene la persona. Pero la única manera en que puede llenar ese vacío es con Dios, con la presencia de Dios, ¿sí? Si el mundo pudiera ver un retrato claro de Jesucristo manifestado mediante el cuerpo, mediante nosotros, sería totalmente diferente. ¿No cree? Sería totalmente diferente. Si el mundo pudiera ver el tipo de unidad que los hiciera decir, esto no es de la tierra, esto es diferente. Ellos son diferentes, ellos hablan diferente, ellos actúan diferente, ellos piensan diferente, ellos tienen actitudes totalmente diferentes. Sería mucho más fácil el evangelismo. Sería mucho más fácil poder evangelizar a alguien. Si nos conocieran como humildes y pacientes y mansos, nuestro evangelio sería mucho más acelerado. Créame. Sería mucho más eficaz que buscar 1000 métodos que podamos utilizar. Y esto nos lleva de regreso ahí a Efesios, una cuarta gracia interna. El versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros, ¿en qué? En amor. En amor. Llamémosle amor que soporta. El amor que soporta es un producto ¿de qué? De la paciencia, ¿verdad? El cual es un producto ¿de qué? De la mansedumbre, y es un producto ¿de qué? De la humildad, ¿sí? Amor que soporta. Amor que soporta. ¿Sabe usted qué tipo de amor es este? Es un amor, de alguna manera, es un tipo de amor con el concepto de soportar. Esa palabra significa suprimir con silencio. Es lo que significa esa palabra en el concepto de soportar, o dice soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Suprimir con silencio. Es la idea, de arrojar una sábana sobre el pecado, cubrir en silencio, sin estar mencionando lo que de alguna manera a alguien tal vez está pasando o algo sucedió, sin estar ahí diciendo, no, es que él no, no, es suprimir en silencio. Eso es en amor, eso es soportarnos unos a otros en amor, ¿sí? Que lo que uno está pasando y que a uno le confiesa tal vez de una manera personal, no significa que todo el mundo se tenga que enterar, es suprimir en silencio, ¿sí? Es como poner una sábana, cubrir, ¿verdad? Y de alguna manera estar ahí, o estar orando, o algo. Esa es la idea que hace referencia. En 1 de Pedro 4:8 dice, el amor cubrirá ¿qué? Multitud de ¿qué? De pecados. Suprime igual. Proverbios 10:12, el odio agita la contienda, pero el amor cubre todo el pecado. Eso es lo que dice. No solo lo puedo soportar, no solo puedo enfrentarlo, aunque me lo des, pero puedo amarte en medio de esto, ¿sí? Puedo amar en medio de esto, ¿sí? Ahí está la prueba. La humildad produce mansedumbre, produce paciencia con amor. Produce paciencia con amor. Usted puede pensar, bueno, yo tengo personas que a lo mejor no les caigo bien, o tengo personas que
que de alguna manera los podemos considerar así como personas que nos hacen un poco difíciles hacia nosotros, ¿verdad? Usted puede pensar, bueno, yo sé que mis enemigos me dan duro o me causan muchos problemas y puedo enfrentarlos, ¿no? O puedo enfrentarlo, estoy rechinando mis dientes de coraje, estoy por dentro con mucho coraje, pero puedo enfrentarlo. Pero ese no es el punto. El punto no es que cuánto usted puede soportar en no decir nada o en el coraje que siente y que alguien le hizo algo y usted rechina los dientes y piensa muchas cosas y dice, puedo soportarlo. Ese no es el punto. El punto es, ¿puede enfrentarlos y amarlos? ¿Puedo soportar a una persona difícil y amarla? ¿Puede amarlos? ¿Puede darles amor en vez de 2, 3 palabras que se merecen o simplemente tal vez no diga nada, pero por dentro diga muchas cosas y esté que hasta los dientes le rechinan del coraje o de algo así? El punto es, ¿podemos soportar y amar? Hay palabras griegas en el amor, recuerda, hay muchas, no solamente las 3 que conocemos, simplemente voy a mencionar las 3 que muy comúnmente se menciona, la palabra eros, fileo y ágape. ¿Las conoce o las ha escuchado? Y si no, son palabras o que tienen diferentes significados en referencia a la palabra amor, ¿sí? En el griego. Y así es como son usadas. Eros es un amor que recibe, que toma, ¿sí? Hace referencia la palabra eros en el amor. Es un amor que toma. Te amo porque yo puedo obtener de ti, sacar algo de ti o sacar lo que yo quiero de ti. Ese es el tipo de amor en el mundo. Lujuria o lo que sea, ese es el tipo de amor que toma, es la motivación que nos hace querer sacar satisfacción de alguien más. Ese es eros, ¿sí? Ese es el amor eros del mundo. Tomo tomo porque puedo de ti, ¿sí? Después está el fileo. El fileo dice, te amo porque doy y tomas, ¿sí? Es decir, te amo porque por lo que obtengo de ti y te doy a ti. Esa es la amistad, doy y recibo, ¿sí? Usted da y usted recibe, ese es el amor fileo, ¿sí? Pero el amor ágape dice, es el amor que dice, doy y punto, ¿sí? Doy y punto, no hay más, ¿sí? No tomo, no obtengo, simplemente doy. Eros toma, fileos toma y da, ágape da, y esa es la palabra aquí. Ese es el tipo de amor que solo puede pensar en el mejor bien de otra persona. Ese es el amor al cual está hablando aquí Pablo, soportándonos con paciencia unos con los otros en amor, pero no un amor en el cual pues yo puedo recibir, damos y damos, te doy y me das, o no en un amor en el cual yo doy, ¿verdad? O que puedo obtener algo de ti. No, es un amor en el cual damos y punto. Sin recibir, sin esperar que recibir. ¿Sí? Esa es la palabra aquí utilizada. Es el tipo de amor que solo puede pensar en el mejor bien de la otra persona. Y ese es el amor que
que cuando tenemos a alguien enfrente difícil, ese es el amor que no muchas veces sale, que no muchas veces se manifiesta, ¿verdad? O es el amor de eros o el fileo que más comúnmente se manifiesta en el ser humano. El amor de dar sin esperar nada a cambio, el amor de dar sin buscando el mejor bienestar de la otra persona, aunque esa persona no me sea muy grata. Ese es el amor que Dios nos está mostrando y el cual Dios quiere que la iglesia viva y busque. ¿Sí? Ese es el amor y ese es el estándar de Dios. La mejor definición agapeo es lo que la palabra más elevada para amor significa. Significa el amor que busca el bienestar del otro a cualquier precio. A cualquier precio. Es abnegado. Es Dios buscando a tal grado nuestro bienestar al nivel más alto a costa de lo que sea que dio su Hijo por cada uno de nosotros. Ese es el amor agapeo. Buscando todo el tiempo, voy a decirlo de esta manera, buscando Dios todo el tiempo nuestro bienestar y no esperando Él recibir algo de nosotros. Él busca siempre nuestro bienestar a tal punto que dio su vida de su Hijo por nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos vivir una vida eterna. ¿Sí? Para que usted y yo podamos hoy estar aquí. Para que usted y yo hoy podamos levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos o cantar, alabarle, pero no como decir, bueno, lo tengo que hacer, sino realmente porque entiende y sabe y tiene un agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho a favor de nosotros, a favor de cada uno de nosotros. Ese es el amor más grande, el que pueda dar, como dice la palabra, su vida aún por sus amigos, ¿no? Es el amor más grande o la preocupación más grande por el bienestar más elevado de otra persona que ningún hombre puede tener para su vida. ¿Podríamos llegar a ese punto como iglesia? Aún, déjame decirle, aún tal vez lo más parecido que podamos tener en el amor ágape es cuando estamos en pareja, ¿cierto? Es lo más parecido. Buscamos el bienestar de la otra persona. O cuando está de novio, ¿no? No, todo quiere, no quiere ni que le dé el aire porque, ¿cierto? Después pueden ir cambiando las circunstancias o algo así, pero eso es lo que realmente está buscando, el bienestar de la otra persona sin importar el mío. Y eso es lo que Dios está hablando. Totalmente un amor abnegado, totalmente abnegado. Es acabar conmigo sin importar lo que alguien me hace. Yo nunca busco o no buscar la venganza, no importar lo que alguien me haga. Voy a aceptarlo y los voy a amar en medio de esto porque mi tipo de amor únicamente da. No tiene nada que ver con dar y recibir, simplemente da. No buscamos venganza,
no buscamos que nos la paguen, ¿verdad? No buscamos eso, o no deberíamos buscar eso como iglesia, como hijos de Dios. Simplemente es soportar y amar. Es algo, híjole, es que tú no conoces, tú no lo conoces, es que tú no la conoces como es, ¿no? No viene lo primero. Es que tú no sabes lo que hizo, es que tú no sabes lo que me dijo, es que tú no sabes. Híjole, ¿cierto? Es algo en lo cual tenemos que ir pidiendo todos los días en nuestra vida. No es algo tan sencillo. Lo que recibimos entonces significa nada, sea bueno, malo, indiferente, simplemente arroja una manta sobre la maldad. Es benevolencia inconquistable, es benevolencia invencible, ¿sí? Simplemente ahí está. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios está hablando a nuestra vida? Él está diciendo, sigan con la vida cristiana, anden como es digno. ¿Y dónde comienza eso? ¿Dónde comienza el andar como es digno? En el interior. Personalmente, en cada uno de nosotros. ¿Dónde comienza el andar digno? En el interior. Con el compromiso de ser humildes y mansos y ser pacientes y amorosos. El tipo de amor que simplemente busca el bienestar de alguien más sin importar lo que ellos nos hagan, sin importar lo que nos digan, sin importar lo que pueda pasar, simplemente es buscar eso, anhelarlo. De tal manera que inclusive los pecados, ¿verdad? O en los pecados se arroja una manta sobre ellos y los esconde.